Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Nos encontramos en una nueva emisión de Viaje a nuestro interior, un programa desde el Centro de Atención Familiar Nazaret, pues pensando en nuestras familias unitenses y de todo pues el mundo quien pueda ver estos videos. Hoy tenemos un invitado pues especial que ya está con nosotros, ha estado con nosotros en muchos momentos. Tenemos a Esteban, nuestro psicólogo aquí del centro. Esteban, ¿cómo está? Muy bien, hermana, gracias otra vez por la invitación, muy contento de estar acompañándolos en este espacio que es muy fructífero para todos ustedes y también nosotros vamos reafirmando nuevos temas, nuevos conocimientos. Claro, y vamos a hablar pues de temas que sabemos que para nuestra comunidad son muy importantes, más los que vivimos en familia, sabemos que es necesario conocer ciertos temas. Esteban, cuéntenos cuál va a ser el tema de hoy, bueno, y qué propósito tenemos para nuestras familias. Aprovechando que estamos desde el Centro de Atención Familiar y de que nosotros brindamos una asesoría a personas de manera individual, también parejas y también a familias, entonces queríamos tocar un tema muy interesante que es el tema de la violencia intrafamiliar, que es algo de lo que hoy en día se ha hablado bastante y hay muchas dudas que se tienen al respecto, muchas dudas de, bueno, hasta dónde es maltrato y hasta dónde digamos una corrección. Entonces, por eso el objetivo de este programa es de que seamos muy conscientes de que el maltrato tiene unos límites y de que se pueda identificar en nuestras familias si está pasando o si no está pasando. Claro, miren que yo pienso que nosotros a veces creemos que simplemente maltrato es cuando ya llega la violencia y vemos la gente con golpes y por eso nos cuesta mucho como detectar cuando hay pues este tipo de, digamos, de maltrato. Entonces, digámosle a la gente cómo empezar a identificar que nuestras familias ya se está entrando en estos momentos o en esos procesos tan duros a veces de maltrato. Listo, hermana, porque no sabemos qué es lo que está pasando, si es que está ocurriendo más maltrato hoy en día o es que ya se está denunciando más, porque antes el maltrato era algo que se escondía, algo de lo que no se hablaba mucho y de que se veía muy normal. Entonces, por eso es muy importante empezar a identificar esos primeros signos de lo que es el maltrato, porque bueno, muchas personas, sobre todo lo que son los padres de familia, hoy en día tienen mucha complicación con el tema de crianza de los adolescentes, de los niños, o no se tiene la suficiente paciencia. Entonces a veces, por ejemplo, el niño no entiende algo y de una se le da el correazo y se le pega y se le golpea constantemente. Entonces ahí ya se estaría dando lo que es un indicio de maltrato, ya se está dando como esos primeros pasos de lo que es el maltrato. Y la violencia intrafamiliar no solamente es maltrato por un padre o un hijo, sino que también en la misma pareja puede haber mucho maltrato. Claro, y no siempre el maltrato es de golpes, hay otras formas de maltratos, ¿verdad? A veces los mismos silencios que uno escucha, es muy común en nuestra comunidad escuchar a la familia que dice, hermana, yo no peleo, pero tengo 5 días sin hablarles para que aprendan. Ya eso sería parte también de un maltrato o de una violencia, porque el silencio también es violencia. Entonces hablemos de esas clases de maltratos que se van dando para que la gente pues empiece como a identificar que de pronto en su casa también están viviendo una situación de esas. Listo, entonces con el maltrato intrafamiliar hay un ciclo que se repite. El primer ciclo en esta primera etapa generalmente es cuando empieza mucho la tensión entre la pareja o entre las personas que están que están presentando esta situación. Por ejemplo, digamos la pareja empieza en un forcejeo, en momentos muy incómodos, en momentos de agresión, donde se gritan ya palabras muy fuertes. También lo que usted dice, el silencio, aunque no se exprese palabras, pero el silencio también está diciendo muchas cosas. En ese primer ciclo hay una tensión muy grande por parte de las personas que están sufriendo el maltrato o de que lo están ocasionando también por ese forcejeo. Ya después llega una segunda etapa, que en esa segunda etapa es cuando se comete el acto como tal, sean los golpes, ya sean los gritos excesivos, los insultos, todo eso ya es el maltrato como tal. Y una tercera etapa que es el arrepentimiento. Entonces el agresor empieza a arrepentirse, entonces hacer propósitos y no los cumple.
Exacto, entonces si antes no dejaba salir a la esposa de fiesta, ya sí la deja salir, o si no le daba dinero, ahora sí le da dinero, entonces hace todo lo posible por un arrepentimiento. ¿Y qué es lo que pasa con ese ciclo? Que ese ciclo tiende a repetirse, entonces se tiende a repetir la misma historia y se repite constantemente. Entonces ese ciclo es, digamos, un tipo de maltrato dentro de la pareja, un ciclo que hay que ponerle mucha atención porque se evidencia mucho y hay mujeres o incluso también hoy en día hombres maltratados que no denuncian y se quedan callados. También hay otro tipo de maltrato que es como le estábamos mencionando al principio, que es por parte de los padres a los hijos, cuando no saben poner una norma correcta y se llega a un exceso, ya un exceso de golpes, también maltrato verbal, maltrato psicológico. Uno escucha mucho a padres de familia que le dicen al hijo que usted no sirve para nada, que usted no sabe hacer las cosas bien, y eso para un niño es una cosa muy difícil porque ellos lo asimilan de una manera muy distinta. Y no solamente se presenta el maltrato por parte de los padres a los hijos, sino que hoy en día estamos viendo algo nuevo, que es el maltrato por parte de los hijos a los padres, que también se está evidenciando mucho. Entonces la rebeldía de los hijos, también el maltrato psicológico. Entonces a todo esto, hermano, hay que empezar a ponerle mucha atención desde el hogar, empezar a identificar esto y buscar esa ayuda extra, porque muchas personas por pena, por miedo, por el que dirán los vecinos, o que empezarán a murmurar, o en el caso de las mujeres son atribuyéndole a muchas causas externas todos estos signos de maltrato. Claro, y a veces las personas se acostumbran. Ya la gente sabe que la han tratado así y vemos como, digamos, un círculo vicioso que se va dando. Es que mi papá también me trataba así. Y entonces, en vez de que vamos, como se dice, mejorando, uno siente que la gente está muy acostumbrada a este tipo de maltratos. Y lo otro, no sé, Esteban, si usted nos puede pues explicar, porque aquí yo escucho con mucha frecuencia un mito, y es que yo no voy donde el psicólogo porque él dice que a los muchachos no se pueden castigar, pero hay otras maneras de corregir. Entonces, qué bueno que le contemos a las personas, porque a veces uno lo escucha y mucha gente tiene el temor de ir donde el psicólogo porque lo va, digamos, a acusar, a justiciar porque ha hecho ese tipo de correcciones. Exacto, entonces hoy en día se tiene mucho esos mitos y muchas personas que tienen como ese problema de identificar, bueno, ¿será correcto pegarle o no a los hijos? Entonces hay como una regla para discernir eso, que se llama lo que es la duración, la naturaleza y la intensidad. Entonces, identificando estos tres aspectos, se puede analizar si es lo correcto reprender al hijo, sea por ejemplo lo que es la correa o un golpe o no. Entonces es entender la duración, es decir, cada cuánto se le está golpeando. Digamos que si ya se le está golpeando 3 veces a la semana o casi todos los días, o es muy seguido lo que se le golpea al hijo, pues eso ya estaría rayando con el maltrato. Entonces hay que tener en cuenta la duración. También con el tema de la naturaleza. Es con qué y cómo se le está pegando al hijo, porque hay unos padres que le pegan con el cable de la plancha o con una regla o con la correa de cuero, y hasta que no le saquen sangre o hasta que no le pegue sus 30 correas no quedan felices. Ahí ya se está hablando de maltrato. Y la intensidad es la fuerza con la que se le da el golpe al muchacho. Entonces, teniendo en cuenta estos tres aspectos, se está hablando de un maltrato. Vamos que hay momentos en los que sí se necesita esa corrección, pero que no sea algo muy seguido, que no sea algo muy consecutivo, porque también o el muchacho o la muchacha se puede acostumbrar a recibir ese golpe, entonces sabe, yo hago esto malo, mi papá o mi mamá me pega y ya, lo puedo seguir haciendo, pues siempre me van a pegar. Es un círculo vicioso que se repite. Pero por eso hay que tener estrategias con el tema del castigo para que no pase a ser un maltrato. Y no solamente, como le hemos venido hablando, de golpes, sino que a veces también se maltrata psicológicamente al hijo con los castigos. Un viaje a nuestro interior. Te tengo que decir algo, amor. Yo también te tengo que decir algo. ¿Tú primero? No, tú primero. Estoy embarazada. ¿De verdad? Sí. No me importa. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. ¡Vieja, ¿dónde andas? Aquí. Ya está la comida, estoy muy cansado. ¡La estoy haciendo! ¿Cómo que todavía no está la comida? Ya casi te sirvo, espera. No, mejor ya me voy a dormir.
Mamá, no me gusta el comportamiento de mi papá contigo. No pasa nada, hija. Todo está bien. ¿Ya terminaste un ratito? ¿Quieres que te sirva de comer? Sí, por favor. No te pasas. ¿Ves? Eso te pasa por no educar bien a tu hija. ¿Y por qué te ves tan fea hoy? ¡Ya, papá, relájate! ¡Tú cállate! ¡Hey, tranquilo! A mí no me digas qué hacer. Y tú cálmate. No sirven de nada. Estoy harto de esto. Mamá, no pasaba nada. Hija, no te preocupes. Esto es normal en una relación. La mujer siempre tiene que estar para servir al hombre. No, mamá, estás equivocada. Las cosas no tienen que ser así. Urge hablar con mi papá ya porque la situación puede empeorar. Hija, te prometo, voy a hablar con tu papá. Todo va a volver a ser como antes. Buenas noches, amor. Perdóname por lo que pasó hoy. Pero es que es tu culpa por no ser una buena esposa. No te pongas triste. Mañana te voy a llevar a cenar. Pero ya, a dormir hoy. Hija, ¿qué crees? Tu papá me ha invitado a cenar. Todo va a volver a ser como antes. Está súper bien, mamá. Espero que en serio las cosas vayan a cambiar. No, mamá, todo está súper bien. Te juro que he logrado la familia perfecta. Todo está bien entre nosotros. Bueno, te dejo porque ya llegó mi marido y vamos a ir a cenar, ¿ok? Te quiero, cuídate. Chao. ¿Ya lista? Sí, ya, solo dejar mi bolsa, vámonos. Te repito, yo no hice nada, nada. Es que yo te vi coqueteando, no te hagas. ¿Qué está pasando? Tú no te metas en cosas de mayores. ¿Qué te pasa? Muéstrate como un verdadero hombre. Tú cállate. Todo esto es por tu culpa. ¿Cuál es la emergencia? Mi papá golpeó a mi mamá y está inconsciente en el piso. Pásanos a domicilio, por favor. Loma Bonita 3256. Enseguida vamos. Mamá, tranquila, mi papá ya no estará con nosotras. Despierta, ya no está. ¿Cómo sigue la paciente? Pues no ha respondido. Enseguida vuelvo. Bueno, ¿papá? ¿Qué quieres? ¿Que cómo estamos? Mi mamá está inconsciente por tu culpa, está en coma. No queremos que te aparezcas ni en el hospital ni en la casa. Pues te amenazo que si te llegas a aparecer, le hablo a la policía. Mamá, yo no te da daño. Señorita, acompáñame, por favor. Vamos a poner la denuncia. Ella es la licenciada Jennifer quien te ayudará a poner la denuncia. Hola, mucho gusto. Jennifer, ¿para servirle? Quiero que me cuente detalle de lo que ha sucedido. Hija, yo no voy a denunciar a tu papá. Vamos a decir que se metieron a la casa a robar y que por eso nos golpearon. Estamos así. ¿Sabes qué, mamá? Eso es imposible porque yo ya puse la denuncia cuando tú estabas inconsciente. Muchas veces los celos pueden llegar a ser un problema muy grave, afectando a tus seres queridos, al grado de llegar a la violencia, tanto física como psicológica.
En este video pudieron apreciar un caso de violencia intrafamiliar, pero lamentablemente esto es real, porque muchas veces no conocemos bien a la persona con la que decidimos formar una familia. El problema es la falta de confianza, respeto, celos, vicios e inseguridad. Esto provoca daños tanto físicos como emocionales. La mejor solución es la comunicación, pero si tu pareja no te escucha es mejor poner un alto, una denuncia y acudir a los centros de ayuda del gobierno, antes de que esto llegue a un caso lamentable. Un viaje a nuestro interior. Bueno, y este programa se hace muy interesante porque a veces nuestros silencios ante la violencia, ante los maltratos, nos han enseñado como a quedarnos callados. Y yo creo que este programa tiene eso, a exhortarlos, porque ya basta de maltratos, de que la gente crezca con tantos traumas, los niños viendo a veces situaciones de parejas tan complicados, que después, bueno, tienen que ir donde el psicólogo para que les ayude pues como a ordenar el camino. Qué bueno que sea desde la casa donde podamos hacer pues estos correctivos. Hablemos un poco entonces, Esteban, de ese perfil que tiene un agresor y también ese otro perfil que va desarrollando las personas que son agredidas, para que podamos identificar un poco mejor el tema de hoy. Sí, hermana, después de haber hablado como el ciclo de la violencia que se puede repetir en una pareja o en una familia también, es importante que ustedes puedan identificar esos perfiles y de esa manera se puede identificar si está habiendo violencia o no en el hogar. Entonces, tanto el agredido como el agresor tienen unas características que son muy particulares. Generalmente, el perfil de la persona que agrede, el perfil del agresor, según las estadísticas se tiende a decir que una persona que ha sido abusada muy fácilmente también llega a convertirse en abusador, sea digamos sexual o sea también de la violencia. Entonces se tiende a repetir la misma historia. Por eso lo importante de hablar a tiempo y de que se busque esa ayuda a tiempo para no tender a repetir las mismas historias y los mismos procesos. Entonces esa es una de las características, que la persona haya sufrido abuso o maltrato. También lo que es la hostilidad de la persona, la indiferencia que puede llegar a tener, la brusquedad que manifiesta, de que tiende como a atribuir las cosas que hace a causas externas o tiende a minimizar las cosas. Entonces, por ejemplo, es muy característico que el hombre que le pega a su esposa le dice constantemente que no, que fue un golpecito y ya, o que tú te lo ganaste, que fue tu culpa. Entonces eso lo vemos mucho por ahí. Y en el perfil de la persona que viene siendo agredida, es una persona con muy baja autoestima, es una persona que se vuelve muy sumisa, que es muy pasiva, que también tiende a atribuirle todo esto a causas externas. Entonces muchas veces uno escucha a la mujer que ha sido agredida o al hombre que dicen: es que yo me lo busqué, yo me lo merecía, yo me gané los golpes. Entonces se ve muy característico eso. Incluso también el agresor tiene una muy baja autoestima y él intenta elevar su autoestima agrediendo a otra persona, agrediendo a una víctima. Esa es como la manera que tiene para alimentar su ego y hacerse sentir más imponente y más fuerte. Claro, entonces hablemos un poquito de la persona que es agredida, porque a veces nosotros lo vemos en los niños, en los jóvenes, que empiezan a ser como retraídos, y uno tendría pues que empezar a preguntarse qué le está sucediendo, o sea, como a observar qué entorno tiene para saber si ha sido una persona pues violentada. Porque a veces cuando hablamos ya de extremos, abusos sexuales o cosas así, siempre hay el temor de contar. O sea, a los niños y los jóvenes o los adolescentes les cuesta mucho contar eso. ¿Qué les podemos decir pues a los adultos que están alrededor? ¿Qué sería la primera pregunta? ¿Cómo acercarse a la persona para que la podamos ayudar? Esa situación es una situación que muy pocas personas manifiestan, por el temor, por la duda, el miedo, la desconfianza. Se pueden generar un montón de situaciones. Generalmente, usted lo mencionaba, hermana, una persona que está siendo agredida o abusada es una persona que tiende a aislarse mucho de la sociedad, o a ser muy retraída, a ser muy callada, a ser muy tímida. Entonces, esa característica es la primera que se puede evidenciar. Entonces, por ejemplo, tanto educadores como padres de familia, un indicio de maltrato podría ser el retraimiento, el aislamiento social. Entonces la pregunta que se me hacía de, bueno, ¿cómo acercarse a esas personas? Entonces es tratar de hablarles ganándose la confianza de la persona. En el caso de si es de un niño, bueno, preguntarle si alguien te ha hecho daño, si alguien te ha lastimado.
porque hay muchos hogares, muchas partes donde se vive la violencia, donde se vive el abuso, pero los niños por su inocencia, por no ser muy conscientes de esa situación, entonces ellos no saben que están siendo abusados o que están siendo maltratados también. Una vez conversaba con una persona y esa persona me manifestaba eso, que hoy en día pues muchos adultos se dan cuenta que en su infancia fueron abusados o maltratados, ya que hoy en día ha salido mucho a la luz todo este tema del maltrato, todo este tema del abuso. Bueno, y lo otro es que los papás o el adulto también tienen que creer en el niño, porque a veces como para evadir responsabilidad uno dice que se lo está inventando, que a este niño le gusta contar historias o exagerar. Yo creo que también estar como muy atentos qué dice el niño y por qué lo manifiesta, porque yo digo que cada palabra que un niño dice, así sea en juego, tiene como que algo de donde se produce o que el niño está queriendo pues mandar un mensaje que de repente nosotros los adultos no logramos a veces descifrar. Y eso sucede mucho, hermana, que al niño no se le cree. Incluso antes la ley, al niño no se le creía, no se tomaba en cuenta el testimonio del niño. Actualmente lo que hace la ley es que se le cree al niño hasta que se demuestre lo contrario, y eso es un punto a favor, porque un montón de casos quedaban por ahí sueltos, no se hacía absolutamente nada, porque entonces empezaban a decir, no, es que el niño se lo está inventando, o yo no hice nada y el niño se lo imaginó, o esto fue de esta manera. Entonces es un punto a favor de que ahora la ley tome la declaración del niño y se le crea al niño hasta que se demuestre o no lo contrario. Bueno, y hablemos un poquito de esas personas, esas mamás o hombres o mujeres que tienen una nueva pareja y uno ve que los niños quedan como abandonados porque a veces se cree más en la nueva pareja, a veces el niño tiene que guardar esos silencios porque a veces él se siente celoso y que quieran más al otro, que también pasa a ser como un maltrato porque el niño empieza como a aislarse. ¿Qué le podemos recomendar a estas personas que, bueno, adquiriendo una nueva pareja, se olvidan que estos pequeños o que estos jóvenes también necesitan ser reconocidos y acompañados? Claro, la vida de pareja es muy importante, y cuando una persona empieza a tener esa vida de pareja o a rehacer su vida con otra persona, entonces es bastante importante tener en cuenta que, bueno, la pareja es como ese vínculo que se logra, esa parte afectiva, pero que el niño no deja de importar, que el niño sigue siendo importante, y hay muchos hogares en los que se consigue la nueva pareja, se constituye ese nuevo hogar, pero se deja al niño a un lado. Y la familia se divide por subsistemas. Hay un subsistema parental, que es el subsistema de los padres a los hijos, un subsistema conyugal, que es el de la pareja, y un subsistema fraternal. Entonces, para que una familia esté en armonía y para que una familia esté estable, esos tres subsistemas deben estar bien. Entonces no se trata de que se descuida la pareja por ponerle atención al hijo, sino que todo esté en un completo nivel y que siempre va a haber un espacio y un momento para todo, que la pareja saque su espacio para compartir, que también tanto madre con hijo, o padre con hijo o hija tengan ese espacio de compartir, y así no se descuida ninguno de los subsistemas. Y es muy importante porque estos subsistemas aportan a lo que es el desarrollo del hogar, al desarrollo de la familia, de cada una de las personas a las que están vinculadas a esta familia. Y una vez ve que los niños en el colegio empiezan como a bajar las notas, también a hablar de lo que son retraídos. Cuando uno va a preguntar es eso, que en la casa pues la pareja se tuvo que ir cada uno por su lado, o que llegó otra persona nueva a vivir en el hogar, y entonces uno consigue el conflicto interno del niño, de sentirse pues como desplazado, por decirlo con algún nombre. Esteban, muy bueno también desde la psicología. Entonces, ¿cómo ayudar pues a estas personas, a las mismas parejas, que puedan hacer como esa conexión? O sea, que el niño se sienta partícipe del hogar, pero que el que llega también sepa respetar el espacio de esos hijos que ya estaban antes. Entonces, para que no suceda como esa distorsión en el hogar, es muy importante que la pareja y la familia en general empiecen a tener acuerdos. Entonces, cuando se empiezan a tener acuerdos y a tener normas y a tener cosas muy claras dentro del hogar, no va a pasar esa situación de desestabilización de la persona y de la familia, o de alguno de los subsistemas como se los estábamos mencionando anteriormente. Entonces, esa es la primera recomendación que generalmente se hace en terapias de pareja, en terapias de familia, que la pareja o la familia empiecen a tener acuerdos, que se empiecen a llegar a acuerdos muy específicos y que esos acuerdos los empiecen a respetar. Entonces, el acuerdo de la comunicación, el acuerdo del respeto, el acuerdo de que van a haber momentos y espacios para compartir, momentos y espacios como se los mencionaba, de que la pareja tenga su intimidad también y sus espacios para
estar ellos, pero que también van a haber momentos en los que se deba compartir con el hijo, porque es que la mayoría de las notas o del bajo rendimiento que presentan los estudiantes, si se va al fondo, si se va a la raíz, tiene una causa que va más allá, y muchas veces esa causa es la familia, y muchas veces son los mismos padres de familia quienes descargan toda la responsabilidad en el colegio, y no se trata de eso, sino de que la educación se viva a la par, de que se viva de una manera muy nivelada. Entonces, lo que les decía, es importante llegar a esos acuerdos, a un diálogo concreto, a un acompañamiento, porque no se trata solamente de que muchas personas dicen que yo comparto tiempo con mi familia, pero en realidad están en la casa y ya, sea viendo televisión, chateando en el celular, una película, un videojuego, lo que sea, y dicen, yo compartí tiempo con mi familia, pero eso no es compartir tiempo con la familia. Compartir tiempo con la familia es, bueno, sentarnos a dialogar, de que si vamos a cocinar todos, o a ver un programa de televisión, pues verlo todos juntos, pero de que se propicien esos espacios para que la familia pueda compartir. Claro, y es muy interesante lo que Esteban nos dice, porque hemos como desvirtuado ese encuentro de familia, porque el hecho de que estemos en la misma casa, pero no hay comunicación, no hay la manera de interactuar, pues podemos decir que igual estamos como islas en un mismo espacio. Esteban, hay también un tema que es muy delicado, y es cuando nos conseguimos aquellos padrastros que a veces abusan de los menores o de las niñas que hay en la casa. ¿Qué puede hacer una mujer frente a esa situación? Porque a veces les toca como elegir o escoger, creerle a esta niña, a este niño, o bueno, quedarse con la pareja, o empieza el conflicto. ¿Cómo podemos ayudar a esos conflictos o estos momentos tan difíciles para nuestras familias? Ese es un momento muy difícil, como usted lo menciona, y lo primero que se les recomienda a estas mujeres es que no tengan miedo. Es el no tener miedo a tomar una decisión, a tomar algún tipo de acción, porque pasa muchas veces, en muchos de los casos, que la mujer que es testiga de que su hijo o su hija está siendo abusada por el padrastro, entonces se pone en una posición como entre la espada y la pared, y vemos muchos casos en los que la mujer no hace nada porque es el hombre, esa figura la que está aportando económicamente al hogar, la que está trayendo muchas cosas desde la parte de la economía, del mercado, del sustento. Entonces se pone como en un conflicto interno de bueno, ¿qué voy a hacer? Pero es muy importante que por ese mismo conflicto no descuide su prioridad, que son sus hijos, que son su hogar. Y lo que mencionábamos ahorita de que hoy en día se toma en cuenta lo que dice el menor de edad hasta que se pueda demostrar lo contrario. Y también otra de las leyes que ha cambiado para mejorar es que, por ejemplo, antes una persona iba a denunciar un tipo de violencia o de abuso y se arrepentía al otro día o a la semana y retiraba la denuncia. Algo muy bueno es que si una persona denuncia, ya no puede volver a retirar esa denuncia hasta que se demuestre o no la veracidad de que fuera lo contrario. Bueno, y miren qué interesante este tema, porque a veces por tantos silencios tenemos a muchos menores atropellados, o inclusive muchas mujeres, digamos, con muchos dolores, mujeres deprimidas, porque detrás de ellas pues hay una violencia, hay un agresor, o inclusive hay amenazas. Qué bueno que aprendamos a ser valientes y a defender pues nuestra integridad familiar. Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior.